Él no negó ni siquiera a su propio hijo. Era capaz de dar hasta su propio hijo con tal de someterse a la voluntad de Dios. ¿Y cuántos queremos estar bajo la voluntad de Dios? Amén. Pero lo que sí me llama la atención en la Biblia es que en ningún momento la Biblia declara que Isaac o reclamó a su padre o dijo algo. De Isaac no se escucha nada. Y si es que a usted le tienen con un cuchillo en el cuello, uno va a decir algo, pero la Biblia no declara nada de eso. Que él gritó o comenzó a llorar o algo así. Y unos pudieran decir, bueno, yo pudiera decir tal vez simplemente no se escribió. Pero yo creo que tanto lo que fue escrito en la Biblia como lo que no fue escrito fue por un propósito. Amén. Y lo que yo me imagino este escenario en mi mente, y yo pienso que Isaac, viendo ¿por qué le pregunta a su padre? ¿Y dónde está el sacrificio que vamos a ofrecer a Dios? ¿Dónde está? Y ya llegaban, se iban acercando, y Abraham le dice a él, Jehová proveerá. Y cuando se da cuenta que su padre lo está atando, pero él sabe que es sacrificio a Dios. Y él tiene reverencia con las cosas de Dios. Y él sabe que lo que sea que su padre vaya a hacer con él, va a glorificar a Dios. Amén. Isaac estaba dispuesto a someterse completamente a la voluntad que Dios había puesto en su vida. Yo creo eso. Él había aprendido de su propio padre que a Jehová se le da todo lo que él pide. Cualquier cosa que tengamos en nuestras vidas, si Jehová lo pide, se lo damos. ¿Por qué? Porque es de él. Toda la bendición que Abraham tenía, la tenía porque la había recibido de parte de Dios. Amén. Él estaba callado aun cuando estaba a punto de matarle. Y esta parte de la escritura es una lección muy importante para el cristiano. Jesucristo mismo nos enseña esta lección. La Biblia nos dice en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como la oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido y no abrió su boca. Lo mismo que le estaba pasando a Isaac, a Jesús también le pasó. Y la misma acción que tomó Isaac fue la acción que tomó Jesús. ¿No le parece a eso algo como que concuerda? Jesús se sometió completamente al plan que él tenía. Había un plan. El plan de salvar a toda la humanidad. Y él estaba dispuesto a darse absolutamente, completamente en sacrificio por ese plan. Y la gente le gritaba y le decía, salte de ahí si eres Dios, quítate esa corona de espinas, si eres Dios, quítate esa cruz de en medio y destruye a todos estos. Pero él no hizo nada, él guardó silencio y prosiguió. Dejó que lo latigaran, dejó que le escupieran, dejó que le golpearan, todo porque él tenía un plan. Amén. Y por esa razón, por la razón que él guardó silencio, aun cuando lo tenían con el látigo metido en la piel, él guardó silencio. Y él nunca se quejó ni nunca miró para atrás. Y el día de hoy todos somos bendecidos a través de ese acto que Dios hizo. Todos somos bendecidos. La bendición de Abraham fue multiplicada cuando Isaac guardó silencio. Y nuestra bendición vino a ser mucho más grande a través de aquel silencio que Jesús guardó en aquella cruz. Sumisión, someterse a algo, someterse a un plan, someterse a Dios. Es algo que la Biblia nos enseña y lo vemos en todo lugar en la Biblia. Lo vemos desde el comienzo de la Biblia y lo vemos aún en la iglesia el día de hoy. Dios nos pide que nos sometamos. Y yo quiero titular este mensaje, bendición por medio de la sumisión. Amén.
Todos tuviéramos miedo si es que le cogiéramos si es que nos tuvieran con un cuchillo o con una pistola. ¿Quién no? Hasta el más hombre le aseguro que va a tener miedo si es que alguien le tiene con un cuchillo ahí. Y aquí en la iglesia hay un hermano que pasó por algo. Y con el permiso del hermano nos lo contó, y honestamente para mí es una gran bendición escuchar ese testimonio. Mi hermano aquí, hermano Arlinson, nos contó un testimonio tremendo. A él lo tenían en esa situación. Lo tenían entre la espada y la pared, como quien dice. Lo tenían secuestrado, creo. Y él estaba asustado, supongo. Sí, hermano. Sí, es lo normal. Claro. ¿A quién no le asusta? Sí. Claro, a todo el mundo nos da miedo salir de aquí. Amén. Y lo que... y nosotros, perdóname, corremos peligro cuando estamos en esa situación. Nuestra vida corre peligro. Y uno no puede explicar lo que uno siente. Es como una emoción. El hermano creo que les va a poder explicar mejor. Gracias a Dios yo nunca he estado en esa situación. Pero cualquiera o grita por ayuda o hace algo en ese tipo de situaciones. Pero hubo hombres en la Biblia que, aunque ellos estaban con el cuchillo a la garganta, con su vida en la línea, ellos guardaron silencio y se sometieron a Dios, a lo que Dios quería hacer. Y este es un principio bíblico que tenemos que aprender todos en la iglesia. ¿Y por qué digo esto? El gobierno de Dios, al contrario del gobierno del mundo, es encabezado por líderes que saben humillarse. Amén. Y Jesús dijo a sus discípulos en una ocasión en Mateo 18:4: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor dentro del reino de los cielos. Amén. Humillarse. Y así trabaja el gobierno de Dios. El que se humilla más es el que va a estar arriba en el reino de Dios. El reino de Dios es también lo contrario al gobierno del mundo, en que el gobierno del mundo escoge a sus líderes. Pero el reino de Dios, en el reino de Dios, Dios es el que elige a sus líderes. Amén. La diferencia entre una democracia y una teocracia, que es lo que Dios puso en esta tierra originalmente. Nosotros todos conocemos la historia de cómo Israel, cuando ellos estaban cansados de ya recibir las órdenes de parte de Dios, ya habían visto las demás naciones, los demás pueblos, y ellos habían visto que ellos tienen reyes. Y eso es lo que tenemos que tener un poco nosotros de cuidado, de no tratar de ser como el mundo. Amén. Bastante cuidado más bien. Pero el pueblo de Israel ya estaba cansado de lo mismo, de las ordenanzas de Dios tal vez, y querían ellos un rey. Y después de tanto pedir, Dios le dice a sus siervos a Samuel: ¿sabes qué? Dales un rey. Y escogieron un rey en medio de ellos y se llamaba Saúl. Y él fue ungido por Samuel, y tuvieron una gran fiesta para Samuel, y él comenzó como un muchacho humilde. Cuando lo fueron a buscar para él ir a su fiesta, él estaba todavía trabajando. Él sabía que era el día de su fiesta, pero él no se sentía como si él necesitara ser un rey o pudiera ser un rey. Pero conforme pasó el tiempo, él vino a ser rey y estaba en su reinado y comenzó bien. Pero después hubo un punto en su reinado cuando él le comenzó a importar poco la orden, lo que decía Dios. Y Samuel siempre decía a él: instrúyete, lee la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, pero él no lo hacía. Hasta que un día llegaron, los enemigos estaban en la puerta. Y esos enemigos iban a completamente matar a todo el mundo, todas las personas que estaban en Israel. Y Saúl desesperado porque no sabía qué hacer. Él quería ofrecer holocausto o sacrificio a Dios para que Dios les ayudara.
Pero Dios había dicho que solo el sacerdote podía ofrecer sacrificio. Y él se apuró, él no tuvo confianza en Dios, y él cogió un carnero y lo puso sobre el altar y lo sacrificó. Y en vez de esperar y tener paciencia en Dios, de esperar al plan de Dios, él cometió un pecado de desobediencia ante Dios. Amén. Y Dios, viendo que Saúl había hecho lo malo, decidió quitarle el puesto como rey. Decidió que él no era ya apto para ser rey, porque a él ya no le importaba los caminos de Dios, ya no le importaba lo que Dios había puesto como ley en el pueblo, en medio del pueblo de Israel. Y llamó a su siervo Samuel y le dijo: ve allá a la casa de Jesse, y allá yo te mostraré quién va a ser el nuevo rey. Y él llegó a la casa de Jesse y le dijo: ven, tráeme a todos tus hijos. Tráeme a todos tus hijos. Y llegaron todos, desde el más alto hasta el más pequeño. Y el más grande iba entrando por la puerta. Y Samuel piensa: oh, ese debe ser, ese grande, fuerte. Pero Dios le dijo: no, ese no es. Y seguían viniendo y viniendo los otros hermanos. Y Dios le seguía diciendo: no, ese no es. Pero ya después, cuando quedó vacía la casa porque no habían más hijos, Samuel le pregunta a Jesse: ¿tienes tal vez algún otro hijo? Y él le dice: sí, hay uno más, pero es el que está allá cuidando a las ovejas. Y Samuel se queda: ok, bueno, la voluntad de Dios, llámalo. Cuando va entrando, él ve su rostro y Dios le dice: él es mi siervo al que yo he escogido. Ese es mi siervo al que yo he escogido. Tal vez era más chiquito que los demás, pero ese era mi siervo. Ese es mi siervo al que yo escogí. Y Samuel tomó un jarro con aceite, lo ungió, y ese día fue dicho que él iba a ser rey sobre Israel. Amén. Y David sabía eso y siempre lo tenía presente. Y Saúl seguía en posición de rey, todavía no había sido quitado como rey. Y después de un poco tiempo, después de que Dios quitó ya su bendición de la par de Saúl, Saúl comenzó a sentir algo feo. Y la Biblia dice que era un espíritu malo que lo venía y lo atormentaba. Y después de ahí en la corte le dijeron que había un muchacho que sabe tocar el arpa. Este hombre no sabía quién era el muchacho, pero sabía que sabía tocar el arpa, así que tal vez lo puede ayudar. Y David específicamente es el que va entrando por esas puertas. ¿Sí ve cómo Dios hace las cosas? David no tuvo que hacer nada para entrar en la casa del rey. Ya el rey mismo fue a llamar por él. Yo me imagino David, o sea, si me preguntan a mí, si de repente viene el mensajero y me dice: te necesitan en la casa del rey, me quedo: wow, bueno, la gloria sea a Dios. La gloria sea a Dios. Y ese espíritu atormentaba a Saúl y después llegaba David y tocaba aquella arpa tan dulce y calmaba ese espíritu inmundo que lo atormentaba. Pero después venía otra vez y así pasaba, y siempre tenía que llamar a David, porque esa arpa le aliviaba el dolor que llevaba en el alma. Pero poco a poco David siguió creciendo y se enlistó en el ejército de Israel. Y poco a poco y fueron viendo que él era uno de los mejores guerreros que tenían en ese tiempo. Y habían ganado tantas batallas por medio de David, que llegó un tiempo cuando las mujeres de aquel lugar, de aquella ciudad de Israel, comenzaron a cantar: Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10,000. Amén. Y de dentro de Saúl creció como un tipo de rencor o de envidia. Envidia porque las cosas no estaban como que alguien estaba atacando su puesto. Y los ojos del pueblo ya estaban sobre alguien más. Y era tanta aquella envidia que tenía, que un día que David estaba tocando el arpa en la cámara del rey.
El rey se enojó tanto que tenía una lanza en su mano y se la lanzó. Hizo 2 veces y las 2 veces el Señor le guardó. 2 veces. Imagínese uno estar en esa situación, sentirse como que lo quieren matar. Lo quieren matar, en serio, mi líder me quiere matar. Pero ¿qué hizo David? Guardó silencio. Como si nada hubiese pasado. Siguió caminando, siguió su vida, hasta cuando tuvo que salir porque lo quería matar. Pero una cosa tenemos que aprender acerca de David. Tenemos que aprender algo acerca del carácter de David. Es que aunque él fue ungido de parte de Dios, él nunca hizo nada para ganarse el puesto que Dios mismo había dicho que iba a tener. Él nunca puso un dedo para ganarse ese puesto. Aun cuando él tenía la oportunidad de matar al rey, ahí en una cueva para acelerar el proceso, no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Dios tenía un plan y David sabía eso, que es en el tiempo de Dios, no en el tiempo mío. Y él cayó, simplemente cayó, no dijo nada, se retiró. Y en el mundo hay mucha gente que hace lo contrario que David hizo, que Jesús hizo o que Isaac hizo. Y lo que ellos hacen es que hacen todo lo que esté a su alcance con tal de defender lo que es suyo. Todo. Hay guerras a causa de territorio, hay guerras a causa de petróleo, hay guerras porque se odian simplemente, no por nada, pero por defender, digamos, defenderse a sí mismos. Hay guerras y hay trampas que los políticos hacen aún para defender sus posiciones. Tantas trampas. El gobierno, este gobierno o cualquier otro gobierno, porque son gobiernos del mundo, siempre van a ser así. Y las cosas del mundo siempre son así. La gente tratando de buscar y mantener lo que es suyo. Pero en el gobierno de Dios, las cosas son diferentes. Si nosotros nos llamamos cristianos verdaderamente, nosotros decimos esto: lo que yo tengo, Dios me lo ha dado. Y yo lo tengo porque a Él le ha placido que yo lo tenga. Amén. Y David, a él se le había prometido una posición de rey. Pero él no hizo nada por conseguir esa posición, porque él sabía que es al tiempo de Dios. Es al tiempo de Dios. Y aun cuando él fue rey, mire esto. Después de muchos años que él fue rey y tuvo un hijo que se llamaba Absalón, su propio hijo trató de matarle y mandó un ejército atrás de él para tratar de matarle, porque ya no quería que su padre fuera rey, sino él quería ser rey. Imagínese eso. Su propio hijo tratando de matarle porque él quería algo que Dios se lo había dado a usted. Amén. Pero ¿qué hizo David? Guardó silencio. No hizo nada. Sumiso al plan y la decisión de Dios. Si es que Dios dijera: hasta aquí llegó tu reino, hasta aquí llegaba el reino, y él vivía una vida tranquila. Porque él siempre supo que Dios a él le pertenecía la posición. Amén. Pero, y tal como David hizo con Saúl, respetar todo lo que Dios le había dado como que era de él, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y este momento le voy a pedir a mi hermano Cristian que venga. Y te voy a pedir una cosa. Aquí hay un clavo en un pedazo de madera. Y hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 clavos. ¿Conté bien? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Creo que me faltan 2. Pero de todas maneras. No, me falta uno. Aquí hay 13 clavos, con el que está aquí 14.
Te voy a pedir que balancees los 13 clavos sobre el uno que está en el pedazo de madera. Busca alguna manera de balancear los 13 clavos sobre la punta del clavo o la cabeza del clavo que está en el pedazo de madera. Como sea. No, tiene que estar encima del clavo. No, dale unos pocos tratos. Trátale un poquito. Es difícil, ¿verdad? Está bien. Está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Es difícil. ¿Alguien más quiere tratar? Balancear los 13 clavos encima del un clavo que está en el pedazo de madera. ¿Alguien más? Ok, vamos a seguir entonces. Yo escuché a un predicador un día decir, ¿quiere tratarlo? Sí, venga, hermano. Mientras usted trata, yo voy a continuar. Escúcheme nomás. Escuché a un predicador decir uno de estos días que el día de hoy la iglesia tiene un problema que es causado principalmente entre los varones. Y yo no digo esto porque haya ese problema dentro de la iglesia, sino que no quiero que ese problema haya en medio de mis hermanos. Amén. Y la frase que se escucha a veces es, si tuviera su cargo, yo lo pudiera hacer mejor. Y nos ponemos como en los zapatos de Absalón y decimos, ese viejo, ¿qué está haciendo ahí? Yo puedo ser mejor rey. Yo puedo hacer mejor las cosas. Amén. Y el hermano creo que está haciendo algo por ahí. Bueno, vamos a ver qué hace. Y eso se escucha muchas veces en la iglesia. Y en la iglesia del día de hoy, la posición más atacada que existe es la del pastorado. Hemos escuchado eso también. El pastor es el que es más atacado el día de hoy, tanto por el mundo allá afuera, por el diablo y aún a veces por las personas dentro de su propia iglesia. Amén. Y solo quiero hablar de esto porque creo que debe haber, tienen unas cosas que tienen que ser explicadas otra vez para que no haya confusión dentro de la iglesia. La Biblia dice que hablemos las cosas, que hablemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Pero en las iglesias de hoy hay un tipo de desbalance. Y es mucho más difícil tratar de balancear ese problema que balancear esos clavos sobre ese que está ahí. Es mucho más difícil. Y líderes que quieren proteger su posición y miembros que lo único que hacen es quejarse del pastor. Y es muy difícil estar en cualquiera de estas dos situaciones. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Ya voy a llegar, hermano, se me adelantó. Es muy difícil estar en cualquiera de estas dos situaciones porque no hay bendición. No hay bendición en el líder porque se enfoca mucho en proteger su liderazgo, como Saúl. Saúl se enfocaba demasiado en proteger su liderazgo. Y a veces tampoco hay bendición porque hay miembros en la iglesia que atacan mucho al pastor o a sus decisiones o a su visión y varias cosas, tal como Absalón trató de hacer. Amén. Pero déjeme decirle algo, que hay más bendición en la sumisión que Dios, sumisión al líder que Dios ha puesto en lugar, que 1,000,000 de críticas y razones de por qué una persona no debe estar en cargo. Amén. Pero nosotros tenemos que hacer lo contrario, porque eso es lo que hace el mundo. Ahí al mundo, un líder comete un error, todo el mundo va atrás de él. Estaba escuchando las noticias que el alcalde de Toronto cometió un error y todo el mundo fue en contra de él. Pero en las cosas de Dios, las cosas no son así. Si Dios escoge un líder, Él es el que será líder hasta que Dios diga que Él no sea líder ya más. Y lo que nosotros como
miembros, en lo que nos tenemos que enfocar es en cuidar de ese líder. Amén. Voy a explicarle lo que el hermano hizo aquí. Voy a explicarle un poquito. El clavo del medio representa a Jesús y toda esta iglesia estamos sobre Jesús. Estamos en las manos de Dios. Él es el gobierno, Él es el Rey, Él es el Dios soberano sobre todos nosotros. Él ha puesto al escogido a líderes sobre nosotros. Y eso es representado por estos dos clavos que están sosteniendo a los demás. Estos dos clavos en mí, como yo veo, son mi hermano pastor José Santos Benítez y mi hermano Lázaro Reyes. Los hombres que Dios ha escogido para llevar nuestras cargas como iglesia. Si ve cómo esto está funcionando. Estos dos clavos simplemente sobre la autoridad y la doctrina de Dios. Porque eso es lo que el clavo del medio también significa, la sana doctrina. Estos dos clavos reposando sobre Jesucristo, cargando con nosotros, tratando de llevarnos hacia el mañana. Llevarnos un día allá al cielo. Amén. Y así como estos hombres están así, piense que usted es uno de estos clavos que están aquí. Si fueran solo estos dos clavos que están recostados, ¿qué alcance tiene la iglesia? Ninguno. Pero somos nosotros el alcance de la iglesia. Si nosotros nos sometemos a Dios, a causa de la sumisión, no importa si es que en su mente la decisión estuvo mal. No importa si en su mente lo hubiera hecho mejor usted. No importa. Porque hay más bendición por medio de la sumisión a Dios que con cualquier crítica que uno pueda poner. Amén. Y nosotros tenemos que estar así unidos, como un hombre, apoyando al pastor. Si ve cómo estos clavos cubren a los otros dos clavos, los amarran. En otra manera, los apoyan. Nosotros tenemos que ser apoyo para con Dios. ¿Y qué ocurre cuando esto se pone en su lugar? Este es el gobierno de Dios, esto es el representante del gobierno de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros somos parte de este gobierno? Así como Dios lo estableció. Que debajo pueden pasar almas y van a ser protegidas. ¿Sí ve cómo parece una casita? Parece un techo. El mundo puede pasar por allá debajo y ser protegido. Y dejar que Dios se mueva en sus vidas. Amén. Yo solo digo esto porque quiero hacer un llamado. A que una vez más, como hombres y mujeres, nos pongamos a debajo de nuestro pastor, nuestros pastores. No importa cómo estén nuestras vidas, ponernos al apoyo de ellos. Amén. Ellos nos necesitan tanto como ellos lo necesitamos a nosotros. Sin nosotros ellos no pueden estar aquí encima de la cabeza del clavo. Pero sin ellos nosotros no podemos estar aquí. Ellos cada día nos predican la verdad, aceptémosla. Ellos cada día nos guían, nos dan dirección, hagamos esto, hagamos otro. Aceptemos esa dirección. Déjeme decir una cosa más. La visión del pastor es representada por la longitud, por qué tan largos son estos clavos. Y mientras más largos son los clavos, más gente puede caber. Amén. Y aún así se balancearía. El clavo puede ser de 2 metros y pueden haber cantidad de clavos en ese clavo. Y aún así se balancearía. Tenemos que apoyar la visión de nuestro pastor. Porque sin la visión del pastor nosotros no tenemos nada. Esa es la dirección que Dios le ha dado al pastor para que nosotros vayamos hacia adelante. Eso es lo importante aquí. Oremos para que Dios sea apoyando aquella visión que los pastores tienen para nosotros. Amén. Y yo le voy a pedir en este momento que pasemos al altar y vamos a hacer una oración seria en apoyo hacia nuestros pastores. Amén. A veces las decisiones que toman nuestros pastores y a veces como ellos son, a veces al miembro
a tiempos molesta. Es verdad, llegamos a esa situación. Pero así como Saúl quiso matar a David, y los pastores no nos están tratando de matar. A veces no estamos de acuerdo con las decisiones que ellos hacen o con su visión en sí. Pero eso a nosotros no nos da derecho de decir nada más que guardar silencio y apoyarlos. Porque hay más bendición en la sumisión al pastor que en cualquier palabra que nosotros podamos decir. Y si es que nosotros vamos a ir hacia adelante como iglesia, eso es lo que necesitamos. Ya basta lo que tengamos que decir acerca de por qué nos hizo esto y por qué se hizo el otro. Apoyémonos los unos a los otros. Pasemos aquí adelante. Vamos a orar para que el Señor sea uniéndonos cada día más. El Señor es el que tiene control de todas las cosas. Él es quien nos tiene a todos aquí en su mano. Pero si es que nosotros no nos abrazamos de brazo a brazo o de mano a mano, poquito a poquito nos vamos resbalando y cayendo. Jesucristo quiere tenernos como iglesia así en alto, en bendición.